Estamos ante cifras interanuales que aún se están beneficiando de los efectos arrastre del año anterior. El juego termina en junio, no me cansaré de repetirlo. A partir de junio, todo lo que quiera bajar la interanual se lo tiene que ganar con bajadas en el IPC mensual. De momento hoy ha subido un 0,5 y aún así ha bajado la interanual una décima, porque estamos beneficiándonos aún del efecto arrastre. Eso termina ya. Oye, por centrarnos en la parte que hoy nos compete, que es, bueno, charlar de toda la economía, los mercados, etcétera. Hoy, evidentemente, era un día grande porque se publicaba el dato de inflación en Estados Unidos. Un dato de inflación que el mercado descontaba que iba a ser del 6,2% en tasa general, ¿no? Y la subyacente también que iba a seguir esa línea descendente. Y parece que ha sido un poquito peor, tampoco un desastre, pero sí que peor de lo esperado. Yo el otro día decía en mis redes, digo, veo más sorpresas por la parte negativa que positiva de haber sorpresas, por cómo venía todo, ¿no? El dato de empleo, etcétera, ¿no? Todos estos indicadores adelantados que teníamos por la Fed de Cleveland, ¿no? Que apuntaba a un 6,5, se ha quedado cerquita. ¿Qué te ha parecido a ti todo esto y sobre todo la reacción posterior de los mercados? En principio subida, luego caída. ¿Cómo has visto el dato de inflación hoy en Estados Unidos? Sí, desde luego es cierto que la reacción es complicada porque hemos tenido ya, creo que este es el quinto o sexto bandazo que tenemos en el día, primero al alza, luego a la baja, arriba, abajo. Hemos cambiado muchas veces de dirección sin que haya habido noticias ni nada, luego está claro que la cifra pues, ha generado mucha volatilidad. Yo creo que estaba totalmente ya en fuera de juego el dato que se decía como previsto, lo de 6,2. Creo que ese 6,2 nadie lo consideraba como real, porque en los últimos días había habido muchísimas coberturas, muchísimas, pensando que el dato iba a salir peor de lo esperado, como al final así ha sido. Basta decir que puse en Serenity un comentario sobre que si tomamos un gráfico del coste que tenía cubrirse con opciones de una caída del 10% del SP500, una cosa intermedia, porque normalmente siempre se pone de caídas de 2 desviaciones estándar y cosas así como muy exageradas, pero una caída de un 10, que es algo más fácil de que suceda, tenía el coste más caro desde agosto del año pasado. Es decir, que había muchísimas coberturas en función de que ya se contaba con que el dato no iba a salir en 6,2. Y luego hay que recordar cómo en los últimos días, sobre todo Bloomberg, estuvo contándonos pues multitud de operaciones que grandes inversores de reconocido prestigio estaban haciendo porque pensaban que el dato iba a salir mal. Lo recuerdo, por ejemplo, esto no lo dijo Bloomberg, salió en la revista Time, que el famoso Carl Icahn, bueno, este más famoso imposible, ¿no? Había tomado una posición de 50 millones de dólares en prima comprando puts SP500 Strike 4050, es decir, que ahora mismo está palmando porque está en 4124. Más o menos equivalían a 5.000 millones de dólares en nominales del SP500. Este hombre muy novato no es, este se la sabe toda. Claro, él ya se estaba cubriendo porque él pensaba que el dato iba a salir bastante malo. Bloomberg también citó a varios otros importantes que habían hecho apuestas de este estilo. Ah, por cierto, se me olvidaba decir que estos puts que estoy comentando eran vencimiento el viernes. O sea que o le cae, o el viernes está por debajo de 4.050 el vencimiento, o palma los 50 millones de dólares. Y, en fin, es una persona que maneja mucho dinero, pero no creo que le haga mucha gracia. Estoy diciendo esto porque como luego me vas a preguntar que si, como voy a decirte que el dato es bastante neutral, ¿por qué se está bajando a pesar de todo? Te voy a dar otra explicación un tanto rebuscadita, que vamos a acordarnos otra vez de Carl Esas me Icahn y gustan. compañía. Me gustan los análisis ahí De teoría de la rebuscadillos. conspiración. Entonces, bueno, pues a ver, el dato, como tú decías muy bien, bueno no ha sido, pero no ha sido un dato terrible, ni mucho menos, tampoco es un dato bueno, es un dato, los bonos que son más finos para descontar estas cosas están cayendo. Estoy viendo que el futuro del bono americano de 10 años pues cae un 0,47, que tampoco es algo horroroso, pero bueno no es. A fin de cuentas se ha parado la caída que llevaba la inflación tan rápida, se ha subido un 0,5, y bueno, nunca se sabe. Pero a nivel de Reserva Federal, yo no creo que cambie absolutamente nada. La Reserva Federal lo tendrá en cuenta. Si el dato de febrero que se dará en marzo volviera a salir torcido, ahí ya tendríamos que empezar a preocuparnos otra vez. Pero por poner un ejemplo que creo que se va a entender fácil, este no es el dato de empleo que tuvimos el famoso viernes aquel. Ese dato de empleo fue la leche. O sea, eso
se llevó el mercado por delante durante muchos días y obligó a que todo el complejo de bonos y bolsas descontaran 25 puntos básicos más de subida de lo que se descontaba hasta ahora. Ahora ya está incorporado. La nueva tasa terminal es 5,25. 5 minutos antes del dato de empleo era del 5. Entonces, este dato de inflación no es aquello. No es un dato que pueda mover el descuento. Es un dato malo, pero a secas. En este mismo foro tuyo aquí en Twitch hemos hablado muchas veces de esto. El dato de inflación de Estados Unidos tiene una cierta dosis de inexactitud por el indicador que se usa para medir el precio de la vivienda. Lo hemos dicho muchas veces, el famoso Selter, esta historia que es una especie de encuesta que le hacen a los inquilinos. No es un dato real, no es un dato exacto. Bien es cierto que ahora sí que los alquileres están subiendo, los alquileres de verdad, no esa cosa rara que publican ahí, pero también es cierto que en la inflación, digo yo, que habrá que tener en cuenta, además de los precios de los alquileres que sí que han subido, el precio de las casas, de la vivienda en sí, que al final es la madre de todo. Eso está bajando, eso indiscutiblemente está bajando porque las hipotecas están al chorrocientos% y la gente pues no puede comprar casa, la demanda se ha desplomado. Entonces, si se tuviera en cuenta el precio de la vivienda real, como se hacía antiguamente, el Selter este dichoso estaría cayendo y no subiendo como está subiendo. Claro, al final, la mitad aproximadamente, teniendo en cuenta la altísima ponderación que tiene la partida de vivienda, aproximadamente la mitad del dato de la subida que ha tenido el dato de IPC ha venido por esa partida. Esa partida se mueve muy lenta. Y según JP Morgan, que en eso tiene bastante arte y lo ha analizado muy bien, esto va a empezar a caer en serio. Hagan lo que hagan los alquileres y haga lo que haga el precio de la vivienda. Esa partida está condenada a caer, pero a mucha velocidad dentro de poco. Entonces, esto también le quita un poquito de hierro a la partida. No olvidemos que estamos en un mes muy complicado para los datos. El mes de enero tiene muchos, ya lo decía Goldman con mucho acierto, el mes de enero se renuevan contratos de proveedores, ajustándolo un poco pues, a la subida de precios, se renuevan convenios y además, sobre todo, es que se ha cambiado la cesta de productos y las ponderaciones. La cesta no se ha cambiado, pero sí las ponderaciones que se le dan. Y eso pues ya provocó que hace unos días tuvieran que subir 2 décimas la inflación de diciembre. Eso se nos está olvidando. Ya en la interanual de hoy, en la subida de hoy y todo esto, ya se está teniendo en cuenta que partíamos del mes anterior de que se había retocado todo al alza por el cambio de metodología. Si hubiéramos seguido con la metodología antigua, pues seguramente hoy alguna décima menos habríamos tenido. Puede que 2, puede que incluso hubiera salido en lo esperado. Pero el cambio de metodología también ha influido. En fin. Eso preguntaban también en el chat, del cambio de metodología. Decían, esto estaría interesante que lo comentarais y demás. Sí, esto ha influido mucho. A ver, lo que se hace es que el IPC se calcula en todos los países del mundo, pues se toman una serie de productos y servicios, la vivienda, los precios de los coches, yo qué sé, los viajes, la asistencia médica, todas esas cosas. Y entonces se le da a cada sector o a cada parcelita de estas, a cada producto o a cada servicio, un tanto por ciento de ponderación. Entonces, en función de cómo cambian las cosas, pues ellos van cambiando la ponderación. Esto no es un truco. Ya sabes que yo cuando veo truco lo digo, soy el primero que lo dice, pero esto no es un truco. Esto es que hay que ajustar la realidad económica al momento. Por ejemplo, tú no puedes tener la misma cesta que se tenía antes de la pandemia, porque ahora los hábitos de la gente han cambiado, se hacen otras cosas y cosas que ya no se hacen, cosas que sí. Entonces, eso se va reajustando. Entonces, ¿qué hacen? Han cambiado las ponderaciones. A la vivienda la han quitado un poco por aquí, al otro lo han puesto un poco por allá. Y todos esos cambios necesitamos algunas semanas para comprender bien cómo afectan a la inflación. Es muy difícil comprenderlo así de buenas a primeras. En España también ha pasado, en Europa también, y ahora ya estaremos, me parece que son 2 años, cada revisión creo que se hace cada 2 años o así, según países, pero ahora vamos a estar bastante tiempo con lo mismo. Total, que se juntan muchas cosas. Hombre, al final lo peor del dato es que la inflación de servicios sigue guerrillera. Eso está más claro que el agua. Lo del gas, que ha influido mucho en el dato de este mes, puede ser algo pasajero, pero la gasolina también. Que de hecho de la gasolina, José, no sé si has visto el último dato, que han vuelto a tirar de reservas, otra vez, de reservas estratégicas de petróleo, sí, para poder hacer que el precio baje. Pero es que esto se va agotando, ese es el problema, ¿no? También. Sí, me ha sorprendido un poco, francamente. Ayer lo vi, una cantidad además muy grande.
Y lo que es peor es que las reservas estratégicas no están para tenerlas ahí en una colección como si fuera un museo. Están por si pasa algo. Estados Unidos está llegando a un nivel de reservas estratégicas que como pase algo podría haber problemas, ¿no? Hay un dato que al final también es real. El interanual que ha salido hoy es el más bajo desde el verano del 2021. Bajar sigue bajando. No al ritmo que se pensaba, pero bueno, tampoco es una cosa terrible. Estamos ante cifras interanuales que aún se están beneficiando de los efectos arrastre del año anterior. El juego termina en junio, no me cansaré de repetirlo. A partir de junio, todo lo que quiera bajar la interanual se lo tiene que ganar con bajadas en el IPC mensual. De momento hoy ha subido un 0,5 y aún así ha bajado la interanual una décima, porque estamos beneficiándonos aún del efecto arrastre. Eso termina ya. Yo creo que la conclusión que vamos a terminar con esto es, por lo que tantas veces hemos dicho, que era utópico pensar que la inflación no fuera pegajosa y que no costara, como siempre ha costado muchos años, volverla a meter en vereda, pero a corto plazo pues no creo que esto esté influyendo gran cosa en el mercado. Yo creo que no está influyendo nada. Y si quieres te doy la explicación un poco de por qué quizá creo yo que está bajando. Mira, ha habido una reacción muy significativa. Los primeros segundos tras el dato de inflación se ha subido mucho. De hecho, se ha tocado el máximo del día ahí. Sí. Ya sabemos que eso pasa a veces, pero tú piensas, sale un dato de IPC peor de lo esperado y el SP500 se va a máximo, aunque haya sido unos minutos y luego se haya dado la vuelta. Eso está claro que ha sido cierre de cortos que pensaban que iba a salir mucho peor de lo que ha salido. Se han cerrado muy rápido. Pero ahora pensemos un poco. ¿De verdad creemos que el amigo que hemos citado antes, Mr. Carl, se va a quedar de brazos cruzados con la pillada que tiene en este momento, 70 puntos en contra, con 5.000 millones de dólares en opciones y como él, ciento y la madre de su estilo? Aquí ahora vamos a tener una guerra de aquí al vencimiento de opciones de gente que está pilladísima porque se han metido una cobertura pensando que hoy el IPC a estas horas estaría generando un 3% de caída en el SP500 y no se está dando. Entonces están luchando para defender sus posiciones. Yo me he vuelto una especie de maníaco obsesivo de seguir todo lo que dice la mesa de trading de Goldman. Tienen unos papers maravillosos que editan a todas horas del día y de la noche con los traders de la mesa diciendo en 4 cositas, sin logos, sin floreos y sin nada. Se sientan en el ordenador y te ponen 4 líneas lo que está pasando. Y hombre, esta mañana decía uno de la mesa de trading de Goldman, dice, ¿usted cree que si de verdad el mercado estuviera preocupado por lo que iba a salir mañana en la inflación, ayer hubiera subido el 1%? Digo yo que no. Yo lo que creo es eso, que hay gente que tiene una pillada que como no consiga hacer bajar esto de aquí al vencimiento, se va a comer lo que no está escrito, porque esto no está reaccionando como esperaba. Entonces aquí va a haber mucha lucha. ¿Qué puede pasar? Si tira hacia arriba y tiran la toalla, podrían magnificar un subidón totalmente contra la lógica y contra todo lo previsto, porque si este, por ejemplo, que acabo de citar, tira la toalla, mueve 5.000 millones de dólares en nominales del SP500. Y como él hay muchos más, ¿no? Muchos. ¿Qué pasa al revés? Y que empieza a caer. Todos saben quiénes están pillados y por qué cuantías y en qué strike. Aquí lo malo del mercado de opciones es que te hacen una fotografía. Todo el mundo sabe dónde estás. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora este dato de IPC tan neutral que extrema el dolor de todo el mundo, el que está largo tiene dolor porque, claro, el dato no deja de ser malo y te impide subir. El que está corto tiene más dolor aún porque esto no baja lo suficiente. Y el que está neutral seguro que también tiene dolor porque dice, no sé ni lo que tengo que hacer, que es lo que creo que estamos pensando la mayoría, ¿no? Pero esto se va para arriba o se va para abajo, pues no está nada claro hacia dónde se va.